lo que corresponde a la unión de hecho, la separación y la cesación, y de una vez vamos a ver lo que es parte de la filiación como un repaso. Y de una vez vamos a tratar algunos aspectos propios de inseminación artificial para que ya estemos un poquito más enterados. Vamos a esperar unos minutitos. Compañeros, exámenes tuvieron ayer, tienen mañana y el viernes, ¿verdad? Buenas tardes, licenciado. Ah, bien. En lo que vienen los demás, quiero comentarles algo. Miren, muchachos, como tuve que ver los emails de un montón de gente, porque es bien difícil realmente tener tantos alumnos y con tantos problemas, me di cuenta de que los emails que ustedes ponen realmente son realmente difíciles, y cuando sean ya más profesionales los que son ahorita, van a tener el problema de que la gente le cuesta mucho aprenderse los emails. Háganlos fáciles. Por ejemplo, hay muchos compañeros, igual que yo, que los emails son el nombre y apellido, ¿verdad? Que es mucho más fácil que la gente se los aprenda. Si saben su nombre, van a saber su email. Entonces, yo no sé si eso se puede cambiar o no, pero háganlo más fácil. Porque me ponen, por ejemplo, WYM _ dos puntos, diagonal, paréntesis abiertos, cerrados, un montón de puntos y comas, @gmail.com. Qué difícil es, porque ¿cómo van a decirle a ustedes, a sus clientes, cuál es su email? El email que van a tener, lo van a tener en toda la carrera. De hecho, están inscritos en la universidad con ese email. Entonces, háganlo más fácil, por ustedes y por todos nosotros. Si yo lo que dije anteriormente, nunca me voy a recordar, de hecho, ni voy a repetirlo, que no lo sé, pero si yo me dijeran, mire, mi email es, la primera es ericagabriela @gmail.com, es más fácil recordarme que es Erika Gabriela, ¿verdad? Todo lo que, mire, Carlos, es Erika con seca, vaya, ¿verdad? Pero son cosas sencillas. Hagan lo más sencillo que puedan. Bueno, ya vemos 100 personas, comencemos la clase el día de hoy. Vamos a ver lo que es la unión de hecho. Voy a leer el artículo 173 y posteriormente, conforme él, voy a explicar algunas cosas que creo que van a ser de utilidad para nosotros. Bien. En el capítulo 2 de la unión de hecho, artículo 173, ¿cuándo procede declararla? Ese es el epígrafe del artículo. La unión de hecho de un hombre y de una mujer con capacidad para contraer matrimonio puede ser declarada por ellos mismos ante el alcalde de su vecindad o un notario, para que produzca efectos legales, siempre que exista hogar y la vida en común y se haya mantenido constantemente por más de 3 años ante tus familias y relaciones sociales, cumpliendo los fines de procreación, alimentación y educación de los hijos y del auxilio mutuo. Platiquemos primero antes de entrar a lo que es la clase en sí. Conforme a lo que yo voy a decir, voy a hablar de varias cosas, como por ejemplo, voy a hablar de que la unión de hecho también se le llama concubinato, ¿verdad? Las personas que viven en unión de hecho son concubinas, tienen una relación libre, están amancebados. Todo eso que la dice la gente es cuando dos personas viven juntas haciendo como si fuera una familia, como si fuera un matrimonio. Por eso le llama una relación cuasi matrimonial. Porque si vemos el artículo que ya leímos, tiene todas las características o elementos que tiene el artículo 78 del Código Civil. Solo que acá
tenemos algo muy especial. Si hablamos de la unión de hecho, vamos a ver que es una institución por la que un hombre y una mujer, dice, con capacidad para contraer matrimonio, declaran su unión. Si vemos esa parte, es decir, cuando hombre y mujer tienen capacidad para contraer matrimonio, hablamos de la capacidad de ejercicio, es decir, tienen que tener 18 años, una, y la otra, capacidad para contraer matrimonio, es decir, que no tengan ningún impedimento para poderlo hacer. ¿Se recuerdan que leímos en el matrimonio que hay que declarar que las personas no están unidas con terceras personas, casadas con otra persona y que no son parientes? Vimos también que no puede ser el tutor o protutor con el pupilo o los hijos de estos con el pupilo, etcétera, etcétera. De esa capacidad nos habla este artículo. Luego podemos decir que es muy importante distinguir esta figura del concubinato y de la unión libre. ¿Por qué? Porque en ninguna de las dos anteriores formas de decirlo se adquieren responsabilidades, derechos ni obligaciones como en esta figura. Es decir, la gente dice, es que ellos no están casados, miren, amancebados, dice. Están arrejuntados, están en concubinato. Si vemos la etimología de las palabras que estoy diciendo, vamos a ver que son figuras que realmente es cuando hombre y mujer viven, pero no tienen ninguna responsabilidad. Mientras que cuando hablamos de la unión de hecho, vamos a ver que es una institución que la protege el Estado. En los códigos y constituciones anteriores se hablaba de la unión de facto, de la unión de hecho, de lo que llamamos ahora conforme el Código Civil. Pero conforme esta unión de hecho, o unión de facto, sí se adquieren derechos y obligaciones. Y vamos a ver que tanto el hombre como la mujer adquieren derechos, por consiguiente, obligaciones. Ya aprendieron ustedes el semestre pasado que siempre a la par de un derecho existe una obligación y al contrario. Conforme a lo que leímos, vamos a ver que hay tres elementos: un elemento subjetivo, un elemento objetivo y elemento formal. ¿Cuál es el elemento subjetivo o personal? Las personas que tienen, hombre y mujer, que tienen capacidad para contraer matrimonio. Ellos son los elementos subjetivos o personales. Ellos dos. Cuando hablamos entonces de la siguiente parte, en donde dice que puede ser declarada por ellos mismos ante el alcalde de su vecindad o un notario, para que produzcan los efectos legales siempre que exista hogar y vida en común y se haya mantenido por más de 3 años. Hasta ahí vamos a ver que existe un elemento formal, objetivo. Es decir, en principio vamos a ver que la unión de hecho puede ser declarada en forma voluntaria por las dos personas que viven en unión de hecho. Puede también ser declarada unilateralmente, es decir, cuando uno de los dos viene y va a solicitarle a un juez de primera instancia que declare la unión de hecho y tiene que probar los elementos que aquí se mencionan, que de igual forma los voy a repetir. Si es voluntario, entonces van a asistir ante el notario en ejercicio o ante el alcalde o quien haga sus veces de su vecindad. Eso dice nuestra ley. Vamos a ver también que existe otra forma unilateral en donde el juez de primera instancia va a declarar la unión de hecho, y es la unión de hecho post-mortem, después de muerto uno de ellos. Dígame, Flor, ¿en qué le puedo servir? Buenas tardes, licenciado. ¿Esto puede ser declarado también en una alcaldía auxiliar? No. Fíjese que le voy a decir. Si lo vemos desde el punto de vista de que el alcalde es electo
y va a tener a bien administrar una institución autónoma, un municipio. El alcalde auxiliar solo es un auxiliar nombrado administrativamente o por el juez o por la junta municipal. No tiene jurisdicción, no tienen competencia, mientras que el alcalde tiene jurisdicción y competencia desde el punto de vista administrativo municipal. Gracias, licenciado. Walfred. Licenciado, en este caso, buenas tardes, licenciado, buenas tardes, compañeras y compañeros. En este caso, el alcalde auxiliar está designado más para cuestiones administrativas de su región o zona, digamos, no tiene esa facultad que tiene el alcalde para casar a alguien, así sería, ¿verdad? Claro, ya como lo explicaba yo a Flor. El alcalde auxiliar es meramente un auxiliar administrativo, nombrado por la administración municipal. Se habla del alcalde porque de cualquier manera es el que representa a su municipio, fue electo. Cuando lleguen ustedes a la parte administrativa de la carrera, y vean Derecho Administrativo 2, creo que es, o 3, van a hablar de las instituciones centralizadas, descentralizadas, autónomas y semiautónomas. Y van a ver ustedes que las entidades autónomas, la municipalidad, la universidad y algunas otras, el ICS, tienen su propia forma de gobierno, su propia forma de presupuesto y de alguna manera administrativamente tienen jurisdicción y competencia para determinados asuntos, pero es el representante municipal, el auxiliar no. Bien, no hay ninguna pregunta, sigamos. Bien, luego vamos a ver que existen elementos formales. ¿Cuáles son los elementos formales? En principio, vamos a ver que hay un elemento formal desde el punto de vista que el código nos dice, primero, que se ha mantenido por más de 3 años. Es decir, cuando hablamos de que las personas que están unidas de hecho y van a declarar su unión, tienen que tener como mínimo 3 años de vivir juntos, en forma continua, ininterrumpida. Pero estos 3 años van a tener que tener también como requisitos el haber tenido una relación familiar y una relación social para su comunidad, para su familia. Ahora bien, cuando se declara la unión de hecho ante el alcalde o un notario en ejercicio, ese elemento formal de declarar su unión de hecho también trae consigo la anotación, el acto solemne de la declaración de la unión de hecho, que vamos a ver que puede hacerse en escritura pública y puede hacerse también en una acta administrativa municipal o si es declarado por el juez por un medio de una resolución, de una sentencia. Y deberá inscribirse en el registro, en principio, la declaración de la unión de hecho, se va a inscribir en el Registro Nacional de las Personas, es decir, en RENAP. Y al mismo tiempo, vamos a ver que muchas veces cuando se declara la unión de hecho, los que en este caso van a ser vamos a poner cuasi esposos en principio, pero quiero dejarlo entre comillas y subrayado, los cuasi esposos van a tener que declarar de igual manera que en el matrimonio capitulaciones matrimoniales, es decir, si ellos escogieren un régimen económico, entonces vamos a tener que capitular. Sin embargo, muchas veces no declaran su régimen económico matrimonial, por eso la ley habla de un régimen subsidiario, porque la ley automáticamente les otorga el de comunidad de gananciales. De esa cuenta vamos a ver, para repetir un poquito, de que el régimen de comunidad de gananciales es un régimen sui generis, es decir, un régimen mixto, porque los bienes anteriores al matrimonio o a la declaración de la unión de hecho son propios de cada contrayente, pero los que hagan en común dentro del hogar
dentro del matrimonio o dentro de la unión de hecho declarada, van a ser por mitad. Ellos se van a constituir en copropietarios de los bienes que hagan en común. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno. Sí, licenciado. Entonces vamos a seguir en el artículo en la última parte. Licenciado, perdone, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Solo, Dígame. perdone, ¿cuáles dijo que eran los elementos subjetivos de la unión de hecho? Los elementos subjetivos o personales, tanto la mujer como el hombre que tienen capacidad para contraer matrimonio. Gracias, licenciado. A ver, Jimena, dígame. Licenciado, yo quería preguntarle por los elementos objetivos. Los elementos objetivos. Hablamos de los elementos objetivos desde el punto de vista de que quién lo declara, es decir, cómo se declara, por medio de una escritura pública, por medio de un acta notarial o en su defecto por medio de un acta municipal extendida por el alcalde o por un medio de una sentencia. Son los elementos formales, es decir, quiénes van a ser las personas que van a solicitarla. Y los elementos formales, ya los documentos debidamente estructurados para poder registrar esa unión de hecho o esa declaración de la unión de hecho. Muchas gracias, licenciado. Bien. ¿Alguien me habló? Si seguimos con el artículo en la última parte, dice cumpliendo con los fines de la procreación, alimentación de los hijos y auxilio recíproco. Si se dan cuenta, el artículo 78 y este artículo son muy parecidos. Es decir, tienen los mismos elementos. Este artículo 173 de la unión de hecho tiene unos elementos diferentes. ¿Cuáles son esos elementos diferentes? Primero, que tienen que vivir por lo menos durante 3 años en forma continua y comprobar que tienen una relación familiar y una relación social. Como aquí miro muy atenta doña Alejandra Abigail, ella va a ser mi ejemplo el día de hoy. Vamos a pensar que su papá es Flavio. Entonces vengo yo y estoy unido con Alejandra. No, Alexandra es, ¿verdad? Con Alexandra. Pero a Flavio, que es el papá de la persona con quien vivo, le digo mi suegro. Y como me preguntó Flor, ella va a ser la mamá de Alexandra, y yo le digo mi suegra. Pero ¿verdad que no es cierto? Porque todavía no hemos cimentado, no hemos formalizado la unión de hecho. Cuando declaramos la unión de hecho, entonces va a tomar las mismas características, los mismos derechos y las mismas obligaciones como si fuera un matrimonio. Por eso se llama cuasimatrimonial. Y vamos a ver que los deberes y obligaciones que nacen dentro de la declaración de unión de hecho son los mismísimos que tiene el matrimonio del artículo 108 al 112. La otra pregunta es, entonces cuando declaramos la unión de hecho, ¿somos casados? Sí, son casados por una declaración de unión de hecho. ¿Hasta aquí vamos bien? Sigamos con el código entonces. Artículo 174. ¿Cómo se hace constar? La manifestación a que se refiere el artículo anterior se hará constar en acta levantada que levantará el alcalde o en escritura pública o en acta notarial si fuera requerido un notario. Identificados en forma legal, declararán bajo juramento los nombres y apellidos, lugar y fecha de nacimiento, domicilio y residencia, profesión u oficio, día en que principió la unión de hecho, hijos procreados, indicando sus nombres y edades y bienes adquiridos durante su vida en común. Aquí es parte de lo que estaba diciendo, lo voy a ampliar. ¿Cómo se hace constar entonces? Si es el alcalde, él levanta un acta municipal. Si es el notario, puede hacerlo en un acta notarial que luego tiene que protocolizarla, incluirla dentro del protocolo que tiene a su cargo o hacerle una escritura pública en el protocolo que el notario utiliza. O en su defecto va a ser por medio de una resolución judicial. Ahora, si vemos los datos
que tiene que tener el alcalde y el notario para pedir la declaración de unión de hecho bajo juramento son los mismos que dice el artículo 92, si no mal recuerdo. El artículo 92, en donde dice, en el epígrafe, formalidades de la celebración del matrimonio. ¿Cuál es la diferencia con este artículo? En principio, como el código anterior, el artículo anterior dice que tienen que declarar bajo juramento que tienen por lo menos 3 años de convivir juntos en forma ininterrumpida, continua, tienen que indicar más o menos la fecha en que se inició la unión de hecho, para comprobar que ya tienen ese espacio para poder declararla. Aparte de ellos, durante el tiempo que han vivido juntos, tienen derechos y obligaciones. Vamos a ver que tienen derechos y obligaciones. He mencionado más de una oportunidad. El matrimonio es constitutivo. Da inicio a partir del momento mismo del acto solemne en donde las personas se aceptan como esposos. La unión de hecho la podemos declarar después de 3 años de estar unidas las personas. Pero la ley viene y les da el derecho de retrotraer sus derechos y obligaciones hasta el momento que ellos indiquen dónde o cuándo, en qué fecha comenzó la unión de hecho. También hay que indicar qué bienes tienen para verificar desde qué momento tanto hombre como mujer tienen derecho a los bienes dependiendo de su régimen económico matrimonial al cual van a optar. La comunidad absoluta, la separación absoluta de bienes, la comunidad de gananciales o en su defecto el régimen subsidiario, que es el mismo de la comunidad de gananciales. También hay que indicar los nombres y apellidos de los hijos y las edades. ¿Por qué las edades? Cuando miremos en la otra clase la afiliación, vamos a ver, otra vez la palabra Jamie, vamos a ver que según la doctrina, yo estando unido de hecho con Alexandra, que fue el ejemplo, nuestros hijos son legitimados, es decir, los vamos a legitimar como si fueran hijos de matrimonio al momento que declaremos nuestra unión de hecho. ¿Desde qué momento? Desde el momento en que declaramos la fecha o el inicio de esa acción de la unión de hecho. Dígame, Jamie. Licenciado, buenas tardes. Disculpe, solo ahí sí que por la duda, ¿verdad? Si es lo mismo que casarse, estar declarando esta unión de hecho, ¿por qué la gente preferiría entonces declarar únicamente la unión de hecho si sería más factible mejor casarse? Yo le hago una pregunta, Jamie, y usted me la va a contestar. Usted y yo nos casamos ¿cuándo fue la huelga de Dolores? El viernes. No recuerdo qué fecha fue. El día de la huelga de Dolores, usted y yo nos casamos. ¿A partir de qué momento comenzaron sus derechos y sus obligaciones, al igual que las mías, como esposos? A partir de esa fecha de la huelga de Dolores. Ah, bueno. Vamos a poner otro ejemplo. Fíjese que usted y yo hace 9 años que vivimos juntos. Tenemos 3 hijos. Ya compramos una casa y estamos pagando un terrenito. Entonces, mire, Jamie, casémonos hoy. ¿A partir de qué momento da inicio nuestra relación de derechos y obligaciones si nos casamos hoy? Desde hoy. ¿Y los 9 años qué pasaron? ¿Qué se hicieron? ¿Dónde están esos derechos y obligaciones que nacieron hace 9 años? Ya le comprendí. Ya le comprendí, licenciado. Por eso, se declara Gracias. la unión de hecho y nos retrotraemos al momento en que inició nuestra relación, porque a partir de esa declaración vamos a tener derechos y obligaciones como si fuéramos casados. ¿Ahora sí? Vale. Sí, licenciado, muchas gracias. Pero qué bueno que me lo preguntó. A ver, Silvia, dígame. Silvia Méndez. Licenciado, buenas tardes.
Es Hola. que tengo una duda con el apellido. La mujer sí puede, entre sus derechos, puede llevar el apellido del esposo en unión de hecho. Claro, son los mismos derechos y obligaciones que nacen del matrimonio. Gracias. Para servirle. A ver, Luis. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. La pregunta es, por ejemplo, para la disolución de una unión de hecho es más fácil que un divorcio. Por No, ejemplo, lo mismo. o es lo mismo, lleva el mismo trámite y todo eso. No, no es el mismo trámite. Déjeme llegar ahí porque hay varias formas que tengo que explicar. Déjeme llegar ahí, Luis, y cuando me hable, yo hable de esa parte y usted me vuelve a preguntar. Gracias, licenciado. Bueno, lo demás, hay otra persona, dice que levantó la mano a Melin. Que fíjese que me sí, Melin. Melin, demos. Buenas tardes, licenciado. Mire, ¿y se puede declarar unión de hecho aún no teniendo hijos en común con la persona? Es que miren, muchachos, miren. Voy a repetir algo que va a parecer, ya lo he dicho, pero me gusta repetirlo. Nosotros no nos casamos con los hijos, ni declaramos la unión de hecho con los hijos. Nosotros los hijos somos agregados al matrimonio, agregados a la unión de hecho. Se casa hombre y mujer legalmente. Se unen con una declaración donde hombre y mujer tienen capacidad para contraer matrimonio. No habla de hijos. En el camino se procrearon y hay que alimentarlos, hay que educarlos, hay que jodernos por ellos, pero en el fondo hay auxilio mutuo o auxilio recíproco. A la larga son los dos que comenzaron. Los hijos, aunque no hayan hijos, no importa, existe familia. Una familia estricto sensu. Nosotros los hijos somos agregados. O ustedes se casaron con su papá o con su mamá. No va. A ver, Diego García, dígame. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Mire, fíjese que yo tenía una duda, porque ya que hay varias cosas que son iguales, ¿verdad? En la unión de hecho con el matrimonio, pues nosotros obviamente uno de los requisitos para que puedan contraer matrimonio es que sean mayores de edad, ¿verdad? Claro. Entonces mi pregunta sería que, por ejemplo, ya que usted a la otra compañera ya mencionó y que supongamos que ellos ya tuvieran un tiempo viviendo, en el caso de que el tiempo que hayan vivido juntos hayan sido menores de edad, ¿verdad? Y pues obviamente quisieran después de la mayoría de edad aclarar, ¿verdad? O querer establecer un matrimonio, o pues... O ese tiempo no cuenta. No cuenta ese tiempo. Cuando no cuenta. No. Esa era no, mi porque duda. dice con capacidad para contraer matrimonio. El tiempo que vivieron menores de edad solo fueron novios. Novios con derechos. Bueno, gracias, licenciado. A ver, Jamie, otra vez. No, ya no. No, disculpe, solo de que levantaba la mano. Perdón. ¿Y Silvia tampoco? Yo sí, licenciado. Es que sí hubo una unión de hecho, pero no fue declarada. Pero se separaron. La mujer, digamos, puede solicitar responsabilidades para quien fue su pareja. Claro que sí. Vamos a ver posteriormente. Yo decía que existe una unión de hecho judicial o unilateral. Si nosotros estamos unidos de hecho y nos separamos, puchica, si un montón de cosas quedaron pendientes, ¿no? Incluyendo la pensión de los hijos, la pensión suya posiblemente. Entonces yo no me quiero unir con usted. Entonces viene usted y le dice al juez, mire señor juez, yo cumplí con todos los elementos, tanto subjetivos, formales y objetivos de la unión de hecho, y los puedo comprobar. Quiero que declare la unión de hecho con ese hombre, ese desgraciado que me abandonó, ese Carlos que ahí en la huelga se estuvo casando con el montón de alumnos. Entonces el juez tiene que declararlo, porque está cumpliendo con todos los requisitos propios de declaración de unión de hecho. Y si yo no quiero, me obliga el juez, ¿no? Hasta ahí. Bien. Gracias.
El artículo 175 lo leen ustedes. 176, enajenación de bienes. Los bienes comunes no podrán enajenarse ni gravarse sin consentimiento de las dos partes mientras dure la unión de hecho y no se haga liquidación y adjudicación de los mismos. Cuando las personas dentro de los regímenes económicos del matrimonio no pueden vender sin el consentimiento de los otros, cuando son bienes comunes. Y ya expliqué de que regularmente lo que se hace es declarar un régimen económico matrimonial que es el de comunidad de gananciales como régimen subsidiario. Entonces, los bienes anteriores a la declaración son propios y los que han hecho durante todo el tiempo de esta unión de hecho de facto son comunes a ellos. Va para, ¿quién fue el que me preguntó? Para Diego. Unión de menores. No podrá aceptarse ni declararse una unión de hecho de menores de edad bajo ninguna circunstancia. ¿Por qué? Porque ellos no pueden declarar su voluntad, su consentimiento. Los menores de edad tienen que hacerlo por medio de los que ejercen patria potestad, que son sus padres, de acuerdo al artículo 252, o en su defecto, por medio de sus tutores, que esas son las instituciones que vamos a ver posteriormente. Solicitud de reconocimiento judicial, artículo 178. También puede solicitarse reconocimiento, el que me preguntó, de la unión de hecho, una sola de las partes, ya sea por existir oposición o por haber muerto la otra, en cuyo caso deberá presentarse el interesado ante el juez de primera instancia competente, quien en sentencia hará la declaración de la unión de hecho si hubiere sido plenamente probada. En dicha declaración fijará el juez el día o fecha aprobada en que la unión de hecho dio principio, los hijos procreados y los bienes adquiridos durante ella. La certificación de la sentencia favorable al demandante deberá presentarse al registro civil y al de la propiedad si hubieren bienes inmuebles, para que se proceda a las respectivas inscripciones. Es lo que he estado platicando, ¿verdad? Voy a ampliarlo un poquito más entonces. Si usted y yo no nos queremos con Silvia, no quisimos declarar la unión y nos separamos, ella o yo podemos pedirle al juez que la declare unilateralmente. Porque de alguna forma nos es conveniente. Quede al pelo, compramos un montón de cosas, casas, bienes, puntos, y ahora todo a nombre de Silvia. Pues la mitad es mía. Yo prefiero unirme. Entonces, licenciado, bueno, solo hay, licenciada Evelyn, como solo Fabio, Evelyn y Alexandra están, gracias por estar presentes. Todos los demás están ausentes, entonces la licenciada Evelyn, como juez de primera instancia, va a declarar todo lo demás. Término. La acción a que se refiere el artículo anterior, es decir, cuando pedimos una declaración de la unión de hecho judicial, ya sea en vida o post-mortem, eso significa, deberá iniciarse antes de que transcurran 3 años desde que cesó la unión de hecho, salvo el derecho de los hijos para demandar en cualquier tiempo la declaración judicial de la unión de hecho de sus padres por el solo hecho de establecer la filiación. Miren qué importante este artículo. Si Alexandra y yo, Silvia y yo estamos ahorita, Silvia y yo no declaramos la unión de hecho, Ashley, que es nuestra hija mayor, viene y dice, ve que de al pelo, si mis viejos están de pleito tirándose los platos, que sigan peleando, a mí no me importa, pero voy a pedirle al juez que declare la unión de hecho, porque de cualquier manera yo como hijo tengo derecho a la filiación, porque muchas veces en la unión de hecho los padres no reconocen a los hijos, solo la madre. Que de al pelo, ¿eh? Entonces viene y los hijos lo que hacen es pedirle al juez que declare la unión de hecho, porque al declararlo, los hijos se van a tornar, los hijos que vienen de la unión de hecho, se toman como hijos legitimados
como si fueran dentro del matrimonio. ¿Me entendieron? Bien. 180. ¿Se recuerdan que cuando hablamos del matrimonio, hablamos del artículo 88, 89, del 140, pero 44 y 145? La insubsistencia absoluta, la nulidad absoluta, la insubsistencia relativa y la anulabilidad del matrimonio. Aquí la vamos a ver de diferentes puntos de vista. Uniones ilícitas, artículo 180. La mujer que a sabiendas que el varón tiene registrada su unión de hecho con otra mujer, y el hombre que a sabiendas que la mujer tiene registrada su unión de hecho con otro hombre, hicieren vida en común, no gozarán de la protección de la ley, mientras la unión registrada no hubiera sido disuelta legalmente y liquidado los bienes comunes. A quien me preguntaba anteriormente, creo que fue Diego el que me preguntaba, que habla puro de Oriente igual que iba a ratos. Pues, a ver. A ver. Si Silvia sabe que yo estoy unido con Alejandra, y yo sé que ella está unida con otro de ustedes, ¿cómo voy a pedir mi declaración de unión de hecho con Silvia si todavía estoy unido de hecho con Alejandra? No puedo, ¿eh? Y tampoco ella puede, porque ella sabe que está unido con otro hombre. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para tener libertad de Estado? En el matrimonio, divorciarnos. Y en la unión de hecho, cesar la unión de hecho. ¿En la unión de hecho existe la separación? Sí, exactamente igual que la separación que en el matrimonio. ¿En la unión de hecho existe el divorcio? No, existe la cesación de la unión de hecho. Pero pueden tomarse como base todos los requisitos de la disolución del matrimonio, es decir, todas las causales que están anotadas para el matrimonio, para disolver el matrimonio. Es decir, del artículo 153 en adelante. Bien. Preferencia entre varias uniones. En el caso de que varias mujeres igualmente solteras demandaran la declaración de unión de hecho con el mismo hombre soltero, el juez hará la declaración únicamente a favor de aquella que provee los extremos previstos en el artículo 173. Y en iguales circunstancias la declaración se hará en favor de la unión más antigua. Lo dispuesto en este artículo es aplicable siempre que las uniones de hecho a que se pretenda se declaren coexistan en el momento en que soliciten la declaración respectiva o bien en la fecha en que ocurrió la muerte de la persona con quien se mantuvo la unión de hecho. Mira pues, voy a explicarlo con un ejemplo. ¿Se recuerdan que en principio me uní con Alejandra, no? Después me uní con Silvia. Hoy me voy a unir con la juez que fue Evelyn y también con Flor de María, que ahí estoy viendo una construcción. Perfecto. Miren pues, yo, hombre soltero, convivo con 4 mujeres en unión de hecho. Pero un día me cachan las 4 y comienzan a pelear quién de las 4 tiene mejor derecho para que nos unamos o para que yo me una con ellas legalmente. Es que miren, las 4 cumplen con los requisitos. Son solteras y él también. Tienen más de 3 años de vivir juntos. Él vive con las 4 al mismo tiempo, desde hace más de 3 años. Es más, tiene relaciones sociales y familiares con la familia y los amigos y la comunidad de las 4. Tiene hijos con las 4 y vive continuamente con las 4. Lo que pasa es que el lunes se va de viaje al oriente, martes al occidente, miércoles al norte, jueves al sur, viernes descansa, sábado y domingo se va con la mamá. Entonces, dependiendo dónde esté, se mantiene con las 4. ¿Quién tiene mejor derecho? ¿La relación más antigua? Carlos es tan cabrón que todas comenzaron al mismo tiempo. ¿Quién tiene mejor derecho?
La que tenga hijos, las 4 tienen hijos. Puntual el patojo, ¿eh? Entonces, Sí, la relación más antigua. claro, la más antigua. Si todas comenzaron al mismo tiempo, ¿quién va a dar la pauta de antigüedad? Creo que es las relaciones que tengan con los familiares del hombre. Los hijos. El mayor de todos es el que está demostrando más antigüedad. A ver, Rubén, dígame, Rubén Estuardo. Rubén. Yuhu. Licenciado, pero eso de que él haya tenido un hijo con una no quiere decir que no haya estado antes con la otra y no haya podido tener hijos. Solo que la otra lo comprobare. Es que mire, Flor, voy a repetir lo que he dicho en clase muchas veces. Yo pongo ejemplos. Va a haber un caso en particular cada vez que tengamos un proceso. Pero todo lo que digamos tenemos que probarlo. Usted es la abogada de una de ellas. Vamos a pensar que el hijo mayor lo tiene Alexandra. Pero comencé antes que con todas, con Flor de María. Es que mire, fíjese, señor juez, de que lo que sucede es que si ciertamente el hijo mayor es de una, con Flor de María, mi cliente, mi representada, comenzó antes la relación con él. ¿Lo puede probar? Claro, tengo esto, tengo lo otro, hay una declaración, bla, bla, bla. Usted sabrá como abogada qué puede dar para probar. Si lo prueba, entonces es la relación más antigua. Yo pongo ejemplos a manera de explicar la ley. En casos particulares, obviamente hay casos de casos, ¿verdad? Solo era para explicar el artículo. Gracias. Efectos de la inscripción. Licenciado, ¿y se podrá probar eso con fotografías o conversaciones? Miren, con muchas cosas se puede probar. No voy a hablar mucho de eso porque eso es de procesal civil y no nos voy a meter a Honduras. Posiblemente aquí hay compañeros de los juzgados civiles saben más que yo de eso. Hay formas de probarlo, obviamente. Hay que seguir procedimientos para que eso, como no, por ejemplo, una fotografía, aunque estemos juntos besuqueándonos hace mucho tiempo, no es prueba. ¿Por qué no es prueba? Porque no la autorizó un juez. Para que se constituya como prueba, tenemos que seguir un procedimiento de plena prueba, es decir, presentar algunas circunstancias a manera o pruebas de que el juez las acepte y sean prueba para un procedimiento posterior. Dígame, Silvia. Silvia Méndez. Licenciado, una pregunta. Digamos, una persona está casado y también tiene una unión de hecho no declarada, pero la unión de hecho tiene, digamos, un tiempo de más de 20 años. ¿Qué pasa ahí? ¿La ley a quién protege más, el matrimonio? A ver, repítame. Perdón. Ajá. Digamos, una persona tiene un matrimonio y tiene una unión de hecho. La unión de hecho por más de 20 años, un poquito más el matrimonio, pero ¿qué pasa ahí? ¿Cómo protege la ley a la de unión de hecho? A Son ella muchos años. A los hijos. No hay hijos, solo ella. Pues no la protege. No la protege. Ya lo leímos en el código. Gracias. Bye. En el artículo 182 voy a explicar únicamente el 2, 3, 4 y 5. Cuando miremos la Perdón, afiliación, licenciado. Dígame. Perdón. Era algo similar a la pregunta de Silvia, pero no me quedó muy claro y mi internet está fallando, entonces no sé si ya lo mencionó, pero algo así, una pregunta estaba en el ejemplo, en el examen, de que había un matrimonio, se iba a llevar a cabo un matrimonio y esa persona tenía una unión de hecho, pero esa unión de hecho nunca fue declarada ni nada. Entonces, ¿era eso motivo de impedimento? No, la ley no lo sabe.
Cuando que se haya, declara, aunque tenga tiempo ya. la ley no lo sabe, No. no han declarado la unión de hecho. La ley no lo sabe. Ah, bueno, gracias. Esto no es impedimento. Entonces sí se puede casar con libertad. Claro. Sería mala onda, pero se puede casar, ¿va? Bueno. En el artículo 182 voy a explicar la primera parte, no lo voy a explicar totalmente, sino lo voy a hacer después. Efectos de la inscripción. La unión de hecho inscrita en el registro civil produce los efectos siguientes. 1. Los hijos nacidos después de 180 días de la fecha fijada como principio de la unión de hecho y los nacidos dentro de los 300 días siguientes al día en que cesó la unión de hecho se reputan hijos del varón con quien la madre estuvo unida, presunción en contra de la cual se admite prueba en contrario. Por favor, vámonos al artículo 199. De lo que está hablando este inciso del artículo 182 es lo que voy a explicar en la filiación y la paternidad en el artículo 199, y en donde dice que con presunción contra la cual admite prueba en contrario, vamos a leer posteriormente el artículo 200 y también lo voy a explicar. De momento no lo voy a hacer. Solo por eso dije que lo voy a leer, los demás sí los voy a explicar. Si no hubiere escritura de separación de bienes, los adquiridos durante la unión de hecho se reputan como bienes de ambos, salvo prueba en contrario que demuestre que el bien fue adquirido por uno solo de ellos, a título gratuito o por el valor o permuta de otro bien con su exclusiva propiedad. Y aquí volvemos a los regímenes económicos del matrimonio. Artículos 124, 25, 26, 27, 28 y 129. Dice, si no hubiera escritura de separación de bienes, cuando se habla de que hay una escritura de bienes se llama capitulaciones. Si no hay una escritura de separación de bienes, es decir, que no hay capitulaciones, entonces los bienes adquiridos durante la unión de hecho son de ambos. Estamos hablando de que son copropietarios de los bienes que hicieron durante todo el tiempo que ha existido la unión de hecho. Salvo prueba en contrario. ¿Cuál es la prueba en contrario? ¿Se recuerda que vimos también en el artículo 129, creo que 128, te voy a ver? 127, en donde dice que hay bienes que son propios de cada cónyuge. Y dice los que adquieren en forma gratuita, por herencia, etcétera, etcétera. Esos no entran al haber conyugal. Pero mientras no se pruebe, son parte de los bienes de la unión de hecho. O cuando habla de la permuta de un bien con su exclusiva propiedad. Dentro de los contratos relativos de dominio está la permuta. Ahorita voy Margarita y Walter, permiten. Compraventa es cuando yo le pago, a ver Luis, véndame su casa. Usted me da su casa y yo le pago el valor de la misma, ¿verdad? Compraventa. Pero miren, fíjese que compremos la casa, le doy una parte en dinero y otra parte le doy guajes, dije la gente, ¿verdad? Le doy otros bienes que tienen cierto valor. Si los bienes no llegan al 51% del valor total de la cosa, es permuta. Si pasan del 51% es compraventa. Ya lo van a ver ustedes dentro de un año, año y medio exactamente. Bien. A ver, los que me iban a preguntar, pregúntenme por favor. Dos, tres. Derecho de una de las partes a solicitar la declaratoria de ausencia de la otra y una vez declarada pedir la cesación de la unión de hecho con el ausente. Liquidación de haber común y adjudicación de los bienes que le corresponden. ¿Se recuerdan ustedes quiénes son las personas que pueden pedir la ausencia de una persona? Eso lo vimos cuando comenzamos la clase. Y cuando vimos el artículo, ¿qué artículo ya no me recuerdo?
de la ausencia. ¿No se recuerdan ustedes? Ausente la persona, dice el 42, dice, ¿quiénes pueden pedir la ausencia? Y dice que pueden pedir la ausencia la Procuraduría General de la Nación, el cónyuge, los parientes y quien tenga interés. Acá hay un interés. La persona unida de hecho con el otro es cuasi matrimonial. No es un matrimonio, pero se le parece mucho. Y aparte tiene un interés. Entonces, esta persona unida con el ausente puede pedir la declaratoria de la unión de hecho. 4. En caso de fallecimiento de alguno de ellos, el sobreviviente puede pedir la liquidación del haber conyugal y adjudicación de bienes, al igual que en el caso del inciso anterior. ¿Se recuerdan ustedes que vimos dentro del matrimonio quiénes son los llamados en principio cuando se muere uno de ellos? Cuando el que se muere se torna en causante, ¿quiénes son los llamados a poder heredar? Y vimos que de acuerdo al artículo 1078 en adelante, se llama en orden al cónyuge, a los hijos, etcétera, etcétera. Es lo que está hablando aquí. Dígame, Rudy. Buenas tardes, licenciado. Muy buenas. ¿Qué pasa que si se da un caso que una pareja están casados legalmente, pero al tiempo hay una separación, digamos, el hombre tiene a su nombre varios bienes, se separan, empieza el proceso de solicitud de pensión, ¿verdad? Y viene el hombre para que no se vea afectado en ese sentido, tal vez de que le quiten alguna propiedad, traslada esas propiedades a nombre de alguien más, de un tercero, un familiar. ¿Qué pasa ahí? Se lo voy a hacer someramente. El Ix se ríe y sí pasa. El próximo semestre vamos a ver los bienes. Voy a poner antes mejor. Fíjense que hay hombres que les dicen, mira, vos fíjate que tu mujer te va a mandar de alimentos. Mano, mañana voy a renunciar al trabajo porque si no tengo trabajo, como no tengo piso, no me van a demandar. Mulada. El juez no está preguntando si tiene o no dinero. Le va a indicar que tiene la obligación de prestar alimentos. Con los bienes. A ver, Rudy, usted es mi abogado. Usted es mi compadre. Pues Rudy, fíjate que mi mujer me va a demandar, mano. ¿Qué hago? Traslado mis bienes a otra persona y se los voy a trasladar a Luis Andretti. Va, como aquel es mi cuaiza, mi compadre, mi cuatazo. Viene y le digo, mira vos Luis, fíjate que, mira vos Huicho, es confianza, la confia. Mira vos Huicho, fíjate que mi mujer me va a demandar. Te voy a trasladar los bienes a mi nombre. Cuando me demanden, como no hay que demandarme, no me va a quitar nada vos. Y después me lo devolves. Pero viene y Rudy sabe, ¿no? Y el juez le pregunta, perdone, licenciado, cuando se supo que iba a demandar, o se presentó la demanda de aprehensión de alimentos, ¿su cliente sabía que lo estaban demandando de alimentos? Sí. Y en todo caso, mientras daban la audiencia, que es eterna, él le pasó los bienes a Luis, a Luis en este caso, a don Luis, ¿verdad? Sí. Entonces hay que regresarlos. Se llama subrogación real. Queda sin efecto el contrato de compraventa porque es un fraude a acreedores, es decir, estoy defraudando un dinero, una pensión que es de mis hijos y bienes que corresponden a ambos. Entonces viene y hay una norma que se llama subrogación real en donde los bienes regresan a mí, que es lo original, y a partir de ahí me demandan y los bienes son compartidos y la obligación de la prestación de alimentos y tomar estos como garantía. O sea, no es una salida muy legal lo que me está preguntando Rudy. No se hace. Por último, dice 5, sujeción del hombre y la mujer de los derechos y obligaciones que los cónyuges durante el matrimonio. Es lo que explicaba. Los derechos y las obligaciones dentro de la unión de hecho declarada son los mismos que en el matrimonio, del artículo 108 al 112. Cese de la unión de hecho.
La unión de hecho puede cesar por mutuo acuerdo del varón y mujer, en la misma forma en que se constituyó. Por eso le decía a alguien, espéreme que yo llegue. O por cualquiera de las causas señaladas en el artículo 155 para el divorcio y la separación, en cuyo caso la cesación deberá de ser declarada judicialmente. La cesación de la unión de hecho por mutuo acuerdo deberá hacerse constar ante el juez de primera instancia del domicilio de los convivientes o ante un notario, pero para que se reconozca y se ordene la anotación respectiva en el registro civil, deberá cumplirse previamente con lo que dispone el artículo 163 de este código con respecto al divorcio de los cónyuges. Retrotraigámonos al matrimonio. Dijimos que el divorcio dentro del matrimonio es disolutivo. De acuerdo al artículo 153, dijimos que podía ser por mutuo acuerdo cuando ambos están en común ideal, o puede ser unilateralmente cuando un juez lo va a declarar. ¿Verdad? En la unión de hecho, como no fue constitutiva sino declarativa, ante el alcalde, ante un notario, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Viene y se formalizó por una declaración de voluntad la unión de hecho. Acá no existe el divorcio, existe la cesación de la unión de hecho. ¿Cómo formalizamos la unión de hecho? Por medio de un acta de declaración. Entonces podemos dejar cesar la unión de hecho por un acta, por una escritura pública. Pero de igual manera, debemos demandar los avisos a RENAP y al registro de la propiedad si hubieren bienes. Si se hace unilateralmente, es decir, por medio de un procedimiento judicial, entonces de igual manera, acá lo indica, el juez va a declarar la cesación de la unión de hecho y en la sentencia va a mandar a que se oficie tanto al registro como al registro de las personas como al registro de la propiedad. Pero para que el juez declare unilateralmente la unión de hecho, deben existir todos los requisitos que están nombrados para disolver el matrimonio, que son las causales del artículo 153 en adelante. No sé si me hago entender. Artículo 184. El varón y la mujer cuya unión de hecho conste en la forma legal se heredan recíprocamente ab intestato, en los mismos casos que para los cónyuges determina el contrato o este código. Cuando hablamos de una herencia ab intestato, es cuando existe testamento pero es declarado nulo o ineficaz, o no existe testamento. Entonces hay un llamamiento que la ley hace a quiénes son las personas que se va a llamar dentro de una sucesión intestada o una sucesión legal. Y cuando vimos el matrimonio, vimos que los primeros llamados, que ya lo vuelvo a decir también, son el cónyuge sobreviviente y los hijos. En la unión de hecho, de igual manera, si son los mismos derechos y las mismas obligaciones, se llama al cónyuge sobreviviente de la unión de hecho. Porque ellos tienen las mismas calidades y cualidades como si fueren esposos. Entonces va a heredar en forma ad intestato o en forma intestada o dentro de una sucesión legal. Bien. Párrafo siguiente. Las disposiciones de este código relativas a los derechos, deberes y derechos que nacen del matrimonio y el régimen económico de este tienen validez para las uniones de hecho en lo que fueren aplicables. Eso ya lo expliqué. Libertad de Estado 186. La separación, una vez registrada, dejará libres de Estado a hombre y mujer,
pero sin que esto perjudique las obligaciones que ambos tuvieran que cumplir con respecto a los hijos, quienes conservarán íntegros sus derechos a ser alimentados, no obstante cualquier estipulación de los padres. Y volvemos a lo mismo. Si yo me divorcio o ceso mi unión de hecho, ¿dejo de ser padre? No. Lo que hago en el matrimonio es divorciarme de mi mujer, y lo que hago en la unión de hecho es cesar de unión de hecho con aquella mujer. Nada más. No dejo de ser padre. Digo, teniendo los mismos derechos y las mismas obligaciones. 188, por favor. Oposición al matrimonio. El matrimonio puede ponerse parte interesada para exigir que previamente se resuelvan aquellas cuestiones y se liquiden los bienes comunes. El funcionario que intervenga en el matrimonio no podrá autorizarlo si el solicitante no compruebe haber liquidado los bienes comunes y asegurado la prestación de alimentos de los hijos. Recuerdan que cuando vimos el matrimonio, vimos ese mismo artículo que está por el 195 en adelante. Si declarando la unión de hecho a alguien que se oponga porque comprueba que hay un matrimonio anterior, la unión de hecho es válida hasta que se compruebe que el matrimonio realmente existe. Si existiere, la declaración no es válida y subsiste el matrimonio. Pero si por joder yo digo, yo me opongo al matrimonio de mi compadre Huicho, André, ¿por qué? Que eres casado, mano. ¿Vos por qué dijiste eso? Quería joderlo a aquel, mano. Porque yo no quería que se casara con esa chava, porque no le conviene. Si no lo compruebo, la declaración que él hizo es válida. Pero si realmente era cierto, entonces la declaración no se toma en cuenta. Y luego la última que me preguntaba Jamie Godoy, artículo 189. Matrimonios los que están unidos de hecho. Cuando las personas ligadas por unión de hecho deciden contraer matrimonio entre sí, la autoridad respectiva o el notario a quien acudieren lo efectuarán con solo presentar certificación de la inscripción del registro civil, en la cual conste dicha circunstancia. El matrimonio subsecuente de los padres hace que se tenga como nacido de matrimonio a los hijos habidos antes de la celebración y durante la unión de hecho. Es lo que le explicaba a Jamie y a ustedes. Yo me puedo casar con la que estoy unido de hecho. El único es que el tiempo anterior de alguna forma se pierde. Se puede declarar que aquellos hijos nacieron de una relación anterior. Se puede declarar sobre algunos bienes. Pero si tanto la unión de hecho como el matrimonio tienen los mismos efectos, entonces ustedes como notarios hacen un acta de declaración de unión de hecho y si quieren para el show de la familia se echan una especie de matrimonio. Pero es preferible hacer la declaración de la unión de hecho por los derechos y obligaciones que nacen desde el momento en que comenzó la unión. No tanto para ellos como cónyuges, sino también para sus hijos y sus bienes. ¿Alguna pregunta? Sí, licenciado, disculpe. Fíjese que yo estaba ahorita, me estaba diciendo una persona de que la unión de hecho es, yo le dije que la unión de hecho es válida únicamente como usted está diciendo, cuando se declara. Y esta persona me está diciendo que no, que después de 3 años, de todas maneras, ya es válida delante del Estado. Entonces le volví a decir que no, porque hasta que se declarara, y volví a decirme que no. Entonces póngalo en altavoz, por favor. Ajá, gracias. Después de los 3 años de la unión de hecho de facto, se adquiere el derecho para declararla. Pero no significa que ya es válida si no la hemos declarado. Si declaramos la unión de hecho y nos casamos, para que la ley sepa que estamos unidos con otra persona. Yo puedo vivir 40 años con una persona, pero si la ley no sabe, sigo siendo soltero. No, es que hace 40 años ya tengo más que derecho y también ella. No.
Hay que declararlo para que tenga consistencia legal. Que lo que adquirimos fue el tiempo y los requisitos necesarios para poderlo declarar y hacerlo válido. A ver, Walfred. Licenciado, con un ejemplo, digamos, mis padres estuvieron unidos, tuvieron una unión de hecho por más de por unos 5 años, digamos. A los 5 años nací yo, pero de ahí se separaron. Nunca hubo una declaración ante un juez de primera instancia, notario o alcalde, ajá. Y vengo yo, ya cumplido los 18 años, reclamo ciertos bienes de quien es mi padre pero que en vida, ajá. Digamos, eso no me quedó claro. Eso se puedo yo como Guarde usted mi hijo. Yo soy el que viví con su mamá. Y usted a los 18 años llega y me dice, mira, vos Carlos, o mira, papá, fíjate que como yo soy tu hijo, y aunque ni te casaste, ni te uniste con mi mamá, yo tengo derecho a tus bienes. Ah, sí, le voy a decir yo. ¿Y desde cuándo la ley dice que tenés derecho? Tenés derecho si yo te los doy, si yo te heredo, o te los dono, o te los vendo, cualquier cosa. Pero usted no tiene derecho sobre mis bienes por ser mi hijo. Aunque nunca le haya dado nada, no tiene derecho sobre mis bienes. Tiene derecho a pedirle al juez que declare la unión de hecho de su papá y su mamá, para que todos los bienes que hicieron desde el momento que comenzó la unión de hecho, desde cuando antes de que usted naciera, 5 años antes, los bienes sean comunes. Eso es diferente. Pero usted no va a venir a decirme a mí, papá, mira, dame lo que me toca. O hecho, le voy a decir yo, a vos no te toca nada. Si los bienes son míos, la ley no dice que tengo obligación de darte nada, exceptuando la pensión de alimentos cuando eras menor de edad. Entonces no podemos hacer algunas cosas. Bueno, entonces usted sí puede pedir la declaración de la unión de hecho judicialmente. Eso sí puede hacer. O sea, digamos, como profesionales sí podemos recomendarle entonces que a las herencias o bienes que tengan. Todavía no, porque están vivos. Sí, de las pertenencias, de los bienes que tengan. De los bienes que van a ser comunes. Aquí me está preguntando alguien. El juez declara el régimen económico. Si es un procedimiento, es unilateral. Pero recordemos que cuando hablamos de las capitulaciones matrimoniales dijimos que los cónyuges en forma voluntaria antes o durante la celebración del matrimonio indicaban qué régimen económico iban a optar. En el caso que estamos hablando con Walfred, que se sigue un proceso, después de muchísimo tiempo, el juez no va a pedir la declaración de un régimen económico, sino va a tomar como régimen económico el subsidiario, que es el mismo de la comunidad de gananciales. Gracias, licenciado. Pregunta. A ver, Daniel. Buenas noches, Lic. Mire, por ejemplo, regresando a los menores de edad, si por ejemplo ellos procrean, ellos pueden pedir una emancipación para declarar su unión de hecho. No. Bajo ninguna circunstancia, dice la ley. Lo más que van a hacer cuando miremos casualmente la paternidad y filiación, vamos a ver que los abuelos pueden reconocer a los hijos, pero van a reconocerlo porque el hijo no puede hacerlo porque es menor de edad. Entonces yo voy a llegar, mire señor, fíjese que yo vengo como abuelo, como papá de este patojo que tiene un hijo, a declarar que es hijo de él. Yo como abuelo no lo estoy reconociendo, sino estoy representándolo en ejercicio de la patria potestad para que él sea el padre, porque él tiene impedimento para hacerlo, no tiene capacidad de ejercicio. Pero eso no lo emancipa.
No sé si le contesté la pregunta. Sí, licenciado, gracias. ¿Alguna otra? ¿Alguna otra pregunta, pues? A ver, Silvia. El licenciado, siguiendo con lo de la unión de hecho, pero Dele. en la cesación, Ah. no hablando de hijos, porque no hubo hijos, pero sí cuidaron a 2 perritos, pero hay perritos que los cuidan más que a los niños. Entonces, ¿qué pasa? En ese caso, pueden reclamar pensión alimenticia, cuidado. De los chuchos. Para los perritos, sí. No. Sí. No. 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 Ni la Sociedad Protectora de Animales tampoco puede ninguno. interceder ahí. Es un animal, es un bien mueble. El que lo tenga a su cargo tendrá que mantenerlo, tendrá que darle de alimentar. No puede haber ninguna cláusula de alimentar perros. Queda al pelo. Fíjese que yo soy, como toda la clase pasamos unidos y casados, yo vengo y soy millonario. Y en mi testamento dejo de que todos mis bienes son de los 2 perritos. Y voy a declarar que Rudy va a ser el administrador de los bienes de la herencia. Todo a favor de los chuchos. ¿No es albacea? ¿A quién le va a entregar los bienes? A los chuchos. ¿Y los chuchos a quién van a heredar? Entonces quedaría acéfala el testamento y la declaración de voluntad. Entonces, si está acéfala, porque no es un testamento nulo, entonces nos vamos a la sucesión intestada. Bajo ninguna circunstancia. A ver, Luis, dígame. Luis. La pregunta. No hay ninguna otra pregunta. Bueno. Como no me dio tiempo de terminar, a ver, Alicia. Licenciado, disculpe, yo tengo una duda respecto al matrimonio de los que están unidos. De hecho, digamos que si yo tengo una unión de hecho, está declarada por 9 años, digamos, ¿verdad? Y tenemos hijos y también están bajo la unión de hecho declarada, pero luego con mi pareja nos queremos casar. Entonces, al darse el matrimonio, se da desde el momento en que nos casemos y ya no queda válido la unión de hecho de los 9 años atrás, solamente lo de los hijos. Como que se cierra la unión de hecho para poder abrirse el matrimonio, o siempre es válida la unión de hecho. Claro, es válida la unión de hecho retroactivamente al tiempo en que adquirieron derechos y obligaciones. El tiempo es válido. Lo que no va a ser, o sea, todo es válido. Ahora, si se quieren casar los unidos de hecho, se pueden casar. Y es un acontecimiento, es un acto constitutivo. Y a partir de ahí están casados. Porque la gente no entiende que unión de hecho, declarada la unión de hecho, es como si estuvieran casados. Lo mismo, solo que una es constitutiva y la otra declarativa. Pero podrían casarse. Entonces, se va a constituir el matrimonio a partir de ese momento. Pero todos los derechos que se adquirieron durante la declaración de la unión de hecho son válidos y subsisten. Ok, perfecto. Entonces, digamos, para poder como que reclamar esos bienes y lo de los hijos y todo, se puede hacer la unión de hecho y ya al momento de casarnos queda válido, solamente cambia por matrimonio. O sea, claro, ya no es unión de hecho, sino que por el nombre más prácticamente. Claro, solo que digan que es casada. Ajá, ok. Gracias. A ver, Ana María, y después Diego. Buenas noches, usted acaba de decir que los menores de edad no pueden declarar unión de hecho. Claro. Entonces mi pregunta es lo siguiente, ejemplo, en mi caso, yo tenía 14 años cuando yo tuve mi primer hijo, fue en 2007, y no, ¿cómo le explico? Yo saqué la partida de nacimiento de mis hijos sin que los padres de él estuvieran con mis padres. Lo que sucede, se llama Ana María, es que anteriormente sí existía la figura de las madres menores de edad emancipadas. Anteriormente la ley hablaba que la mujer mayor de 14 años, pero menor de 18,
y los varones mayores de 16 pero menores de 18 podían contraer matrimonio y aún inscribir a sus hijos como emancipados. Pero la ley ya cambió y a ojo, bajo ninguna circunstancia puede hacerse tal situación. De esa cuenta, yo le decía anteriormente a alguien que hay un artículo que vamos a leer posteriormente en donde dice que los abuelos pueden ir a reconocer a sus nietos, pero no como padres, sino porque el hijo tiene una incapacidad para poderlo reconocer. Con una pregunta más, ¿esto en cuánto entró en vigencia? Ahorita así no me lo sé, pero creo que hace como unos 7, 8 años tal vez. Pero si me dejan le averiguo y el próximo día de clase se lo digo. Así tan así no lo tengo. Gracias. Vaya. A ver, Diego. Rapidito porque ya es la hora de cerrar. Diego. Licenciado, buenas noches. Sobre una consulta, por ejemplo, cuando yo quiero, bueno, por ejemplo, que declaré la unión de hecho, ¿verdad? Y elegí el régimen económico de, ¿cualquier? Por ejemplo, de comunidades gananciales. Pero, por ejemplo, ahora me quiero, pues me quiero casar, ¿verdad? El matrimonio. ¿Puedo cambiar, por ejemplo, el régimen económico? Así, con la misma. Ajá. Igual que en el matrimonio. Tiene que liquidar el régimen anterior y optar por otro. Ah, ya, pero sí puedo cambiar. Ajá. Ah, ya. Gracias, licenciado. A ver, Sonia. Buenas noches, licenciado. Disculpe, ¿en qué artículo encuentro para protocolizar la unión de hecho y los documentos que sirvieron para el mismo? Los documentos no se protocolizan, los documentos van a los atestados. La misma acta, como son los mismos derechos de obligaciones, en el artículo 101 del Código Civil. Y en la parte notarial, por supuesto. Muchas gracias. Alguien me está informando de que no tienen clase al siguiente periodo, pero yo tengo otro periodo en la otra sección. Cuando ambas secciones no tengan periodos libres, yo me puedo echar las 3 horas de corrido sin ningún problema. Bien, los dejo, los veo el día, pues martes, ¿verdad? El día jueves los miro y nos entendemos acá. Voy a dar todo lo que es paternidad, filiación, matrimonial, extramatrimonial y voy a explicar un poquito de la inseminación artificial, aunque ya lo vimos en la conferencia a la que asistimos. Lo veo el jueves entonces. Hasta pronto. Buenas noches, licenciado. Gracias, licenciado.